Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Prólogo. El vacío blanco 1. Tony Stark no recordaba haberse quedado dormido. Recordó la fiesta, el champán, la actriz que no paraba de reírse de los chistes que apenas terminaba. Recordó el viaje en ascensor, las luces borrosas de la ciudad y la tranquilidad de un ático vacío. Entonces nada. Solo blanco. No es una habitación. No es un sueño. Una extensión interminable de color blanco, como si alguien hubiera borrado el mundo y dejado espacio donde solía estar. Tony parpadeó. Su voz resonó sin sonido. ¿Qué demonios? Una figura se formó ante él, surgiendo como una luna de la nada. Una esfera enorme, con capas como una máquina construida alrededor de una estrella. No flotaba. No tenía soporte. Simplemente existía, como si el espacio blanco se doblara para darle cabida. Miles de placas hexagonales giraban en espiral en lenta armonía mecánica. Geometrías imposibles parpadeaban en su superficie como ecuaciones de luz. Zumbó, no muy fuerte, pero lo suficientemente profundo como para que Tony lo sintiera en sus huesos. Su instinto de ingeniero habló antes que su miedo. ¿Estructura de Dyson? La cosa reaccionó. No a su voz, sino a su reconocimiento. Algo cambió. Placas desbloqueadas. Hilos de material brillante se desenrollaron, formando patrones como venas de circuitos. Lo alcanzaron, no agresivamente, sino con determinación. Intentó retroceder. Sus piernas no respondían. Bueno, fue una pesadilla. Definitivamente fue una pesadilla. Los hilos le tocaron el brazo. Y el dolor no lo golpeó a él, sino que se desplegó en su interior. Ni agonía. Ni fuego. Una reescritura. Cada nervio se iluminó como si lo estuvieran mapeando. Su corazón latía más fuerte, más rápido, más pesado. Sus pulmones aspiraban aire con mayor eficiencia. Sus músculos se tensaron como si estuvieran siendo reforjados. Él no estaba siendo sanado. Estaba siendo construido. Líneas de luz se marcaban en su cuerpo, hundiéndose bajo la piel. No eran marcas ni cicatrices. Eran instrucciones, como planos escritos con sangre. Una presencia lo rodeaba. Ni una voz. Ni un pensamiento. Una decisión. Aceptado. Tony jadeó. El blanco desapareció. Cuando abrió los ojos y estaba en su propia cama. El sudor le empapaba la camisa. El reactor de arco iluminaba tenuemente la habitación, pero no era lo más brillante en su pecho. Había algo más profundo, que latía como un segundo corazón oculto. Se incorporó rápidamente. Las herramientas en su escritorio, cerca de la cama, vibraron y se deslizaron ligeramente hacia él. Tony las miró fijamente. Se detuvieron cuando se dio cuenta. Está bien, eso es nuevo. Se llevó una mano al esternón. Nada en la superficie. Pero su cuerpo se sentía diferente. Eficiente, receptivo, como si esperara una señal. Intentó ponerse de pie. Su equilibrio era perfecto, demasiado perfecto. Sus movimientos se sincronizaban como si su cuerpo los anticipara. La voz de Jarvis rompió el silencio. Buenos días, señor. Parece estar bajo estrés fisiológico. ¿Debo avisar al médico? Tony tragó saliva, con los ojos fijos en las herramientas que se movían solas. No. Estoy bien, Jarvis. Él no estaba bien en absoluto. Pero por primera vez en su vida, no estaba seguro de si tenía miedo, o curiosidad. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 1. Un nuevo tipo de metal 1. Tony Stark hizo algo muy fuera de lo común para un hombre cuya existencia acababa de ser reescrita por una máquina imposible. Él hizo café. El suave resplandor azul del reactor de arco se reflejaba en la tetera de acero inoxidable mientras silbaba sobre la placa de inducción. Era lo suficientemente temprano como para que la ciudad aún se sintiera medio dormida, y el cielo sobre Manhattan era un moretón gris y opaco antes del amanecer. Sus manos no temblaban. Eso le molestaba. Debería haberse puesto nervioso. Se había acostado borracho con un desconocido y se había despertado después de, lo que fuera ese lugar blanco. Lo que fuera esa cosa. Extribal. No sabía por qué esa palabra le sonaba bien, pero así era. Como si se le hubiera grabado en la mente junto con todo lo demás. Aún así, sus dedos estaban firmes mientras vertía café en una taza. Jarvis, dijo Tony, mirando fijamente el líquido oscuro. ¿Cuál es mi ritmo cardíaco? 58 pulsaciones por minuto, señor.
Eso está mal. Te lo aseguro, no lo es. Tony dio un sorbo. El café sabía más intenso de lo habitual. Más claro. Dejó la taza y se dirigió a la holoconsola en la esquina del ático. La interfaz cobró vida a su alrededor. Proyecciones de luz y azul envolvieron su cuerpo con lecturas. Realizar un escaneo biométrico completo. Todo. Comparar con la línea base del mes pasado. Ya estoy en ello, señor. Se pasó los últimos 90 minutos dando vueltas, así que supuse que estaba de humor. Las líneas de datos se desplazaban. Tony vio cómo su propio cuerpo se convertía en una estructura de alambre y luego en hologramas estratificados. Músculos, huesos, nervios. Había diferencias. Háblame, dijo en voz baja. La densidad de las fibras musculares aumentó aproximadamente un 12%. La velocidad y la eficiencia de la activación neuronal aumentaron un 23%. La oxigenación sanguínea aumentó. La tasa de degradación celular se redujo ligeramente. Se observaron pequeñas señales energéticas desconocidas en el esternón, la columna vertebral y el cerebro, así como en sus alrededores. ¿Desconocido? Correcto. Se acercó a la proyección del esternón. El familiar anillo del reactor de arco brillaba en azul. Detrás de él, sin estar físicamente unido, sino entrelazado con el holograma de sus nervios, había algo más. Un contorno tenue y pálido, como un fantasma fijado tras su corazón. Un nódulo con finas líneas que le atravesaban el cuerpo como una telaraña. Eso no estaba allí ayer. No, señor. Tony lo miró fijamente. No era un tumor. No era un dispositivo. No era nada que él reconociera. ¿Firma energética? No coincide con ninguna salida de reactor de arco ni con ninguna fuente de energía conocida en nuestra base de datos. ¿Eso incluye todo lo que hay en los archivos de presupuesto negro que Shiel cree que no tengo? Sí, señor. Todo. Tony exhaló lentamente. El miedo habría sido normal. Incluso el pánico. En cambio, su mente estaba calculando números. Patrones. Posibilidades. Era como si alguien le hubiera quitado un filtro del cerebro. Abrió otro conjunto de proyecciones. Viejos proyectos inacabados, simulaciones abandonadas, diseños experimentales a medio terminar. Cosas que había archivado porque ni siquiera él podía resolver los cálculos a la fuerza. Los números y no parecían tan hostiles como recordaba. Jarvis. Sí, señor. ¿Cuánto dormí? 2 horas y 11 minutos. Aunque, basándome en tu actividad cerebral, no estoy seguro de que podamos clasificarlo como sueño. Sí, murmuró Tony. Yo tampoco. Cerró los datos biométricos, el nodo fantasmal detrás de su corazón todavía ardía en su mente. Podía obsesionarse con lo que llevaba dentro. O podía hacer lo que siempre hacía cuando algo lo aterrorizaba. Construye algo más rápido que el miedo. Abre el antiguo archivo restringido de papá. ¿Los proyectos bloqueados de Howard Stark? Sí. Los que tienen etiquetas de clase H. Quiero el montón de cosas sin resolver. Ese no es un montón pequeño, señor. Filtrarlo. Solo investigación de materiales. Aleaciones exóticas. Conductos de energía defectuosos. Filtración. La proyección cambió. Aparecieron imágenes y archivos a su alrededor. Granos de metales extraños, simulaciones de vigas colapsando, esquemas Stark al estilo antiguo con notas manuscritas. La mitad de las notas eran ilegibles. La letra apresurada de Howard apenas garabateaba en los márgenes. Un archivo pasó a primer plano en la priorización de Jarvis. Proyecto H5 Jarvis dijo. Clasificación. Aleación desconocida. Origen. Muestra recuperada, 1974. Ubicación. Bóveda privada de Howard Stark, ahora integrada en sus niveles de almacenamiento seguro. Tony abrió el archivo. Una simple imagen escaneada llenó el aire. Un trozo de metal opaco e irregular. Sin brillo. Sin cristal. Solo una roca. Debajo de eso. Densidad anormal. Respuesta térmica anormal. Resistencia estructural fuera de escala. No se conoce ningún método de refinamiento. Posiblemente extraterrestre. Conclusión. Inerte pero indestructible. Inútil en su estado actual. La firma de Howard en la parte inferior. Guardaste una roca indestructible e inútil durante 50 años, papá, murmuró Tony. Eso suena a algo que yo haría. ¿Acceso a la muestra física? Preguntó Jarvis. Nivel de la bóveda. Súbelo. El mismo laboratorio que yo. Y añade una plataforma de pruebas estándar. Y un tanque de contención.
¿Estamos anticipando ya reacciones violentas? He tenido una semana de cosas raras en una sola noche, Jarvis. Supongamos que es peligroso y nos sorprenderemos gratamente si no lo es. Torre Stark Laboratorio Privado, piso 42. El ascensor seguro daba directamente a uno de los laboratorios más pequeños de Tony. Más pequeño, aquí, significaba solo 3 paredes de cristal y una de chapa reforzada. La vista mostraba cómo Manhattan se iluminaba lentamente. Un pequeño brazo robótico se extendía desde la pared lateral, portando un cubo transparente. Dentro, suspendido por un campo magnético, yacía el trozo de metal del archivo de Howard. Parecía y poco impresionante. El primer instinto de Tony fue descartarlo como basura espacial. El segundo fue recordar cómo sus herramientas se habían acercado a él antes. Él se acercó más. Confirmar la integridad de la muestra. Muestra H5. Sin cambios desde su última catalogación. Los intentos físicos de cortarla, fundirla o vaporizarla resultaron infructuosos. No hay fuga de radiación. No hay señales tecnológicas codificadas. Simplemente está, ahí, señor. Simplemente ahí puede ser útil. Tony levantó la mano, dejando sus dedos justo encima del cristal de contención. La cosa detrás de su corazón latía. El metal dentro del cubo vibró. Fue sutil. Un ligero zumbido en el límite de su percepción. Los monitores no lo pasaron por alto. Fluctuación detectada, dijo Jarvis. Interacción desconocida entre tu nueva firma energética y la aleación. Tony tragó saliva. Ejecútalo de nuevo. Voy a tocar la carcasa. No lo recomiendo. Anotado. Apoyó la palma de la mano sobre el cristal. El nódulo tras su corazón latía al unísono con su reactor de arco. Un calor tenue y pálido le recorría el brazo. No como calor, sino más bien como presión, recorriendo venas que no estaban allí hacía un día. El trozo de metal se estremeció. Su superficie se movió, como un patrón microscópico intentando reorganizarse. Tony retiró la mano. El efecto se detuvo. Flexionó los dedos una vez. Se sentían normales. Jarvis. Sí, señor. Esta cosa no reacciona a los láseres, al calor, a los taladros o al plasma, ¿verdad? Correcto. Pero reacciona ante mí. Correcto. Tony se quedó mirando el metal. Algo dentro de él, la misma parte de su cerebro que había observado misiles y visto energía limpia, que había observado cuevas y visto armaduras, esa parte comenzó a unir las cosas. Lo que sea que Extribal le haya hecho, lo que sea que fuera este segundo corazón, no fue solo un extraño fallo. Era una llave. Y su padre llevaba décadas sentado sobre una piedra. Vamos a probar esa interacción, dijo Tony. Controlada. Defina controlado en sus términos, señor. Te toco y gritas si las lecturas suben. Muy tranquilizador. Volteó una mesa y alineó un fino conjunto de sensores alrededor del cubo de contención. Cámaras térmicas, detectores electromagnéticos, equipos de escaneo de campo exóticos. Demasiados juguetes para algo que Howard había llamado inútil. Tony se sentó, respiró hondo y luego colocó ambas manos sobre el cristal. Esta vez no se inmutó. El nódulo fantasmal tras su corazón se estabilizó, como si hubiera encontrado un ritmo. Líneas de energía podía sentirlas ahora, no metafóricamente se extendían desde su pecho hacia sus hombros, brazos y palmas. La superficie del metal se alisó, alineándose las crestas microscópicas. En las pantallas, los gráficos estructurales se dispararon y luego se estabilizaron en patrones completamente nuevos. Jarvis. La red interna de la aleación simplemente se reconfiguró cuando hizo contacto. ¿En qué? Algo y más ordenado. Más eficiente. Más fuerte. ¿Cuánto más fuerte? En comparación con mediciones anteriores y al menos 3 veces más resistente al estrés. Y ya no podíamos romperlo. Tony parpadeó una vez. Retiró las manos. La nueva estructura permaneció. Para que no vuelva a ocurrir. No, señor. Abre modelos estructurales. El aire se llenó de proyecciones 3D. Al principio, parecían absurdas. Una maraña infinita de patrones repetitivos, ángulos que casi dolían al mirarlos. Entonces, su cerebro se ajustó. Era como si alguien hubiera aumentado la resolución de sus propios pensamientos. Lo que antes parecía un caos ahora tenía hilos que podía seguir. Amplía, dijo, haciendo un gesto. ¡Ay! Esos enlaces. Así no es como debería comportarse la red atómica. Es estratificada. Se refiere a múltiples estados de enlace simultáneos, señor. Sí. Eso.
Frunció el ceño. No debería estar viendo eso. Esto es basura cuántica, Jarvis. No me acosté con una teoría funcional de... Él dejó de hablar. Él sabía que no lo había hecho. Pero a su cerebro no le importó. Ya estaba ejecutando modelos. Señor. Tony se pasó una mano por el pelo. Registra esto en una nueva categoría. Llámalo y Celestium. Versión 0. ¿Alguna razón particular para el nombre? Porque sea lo que sea que esta red esté haciendo, trata la gravedad como si fuera opcional. Hizo girar la estructura y entrecerró los ojos. No era solo una aleación más resistente. No era solo un desecho alienígena. Era un patrón que su nueva energía podía desbloquear. Llave. Cerradura. Y si pudiera entender la cerradura, podría reproducirla. No solo usar una piedra que dejó su padre, sino reconstruir el patrón en otros metales. Jarvis, realiza simulaciones de compatibilidad. Empieza con mezclas de oro, titanio y tantalio de alta resistencia, luego con la capa inferior de Kevlar nanocerámico. Observa cuáles pueden aproximarse a esa red si las guiamos. Correr. Más tarde el mismo laboratorio, 1 hora antes del amanecer, el sol atravesó lentamente el horizonte, pintando de naranja la pared de vidrio mientras los resultados de la simulación se apilaban junto a Tony. Algunos fallaron por completo. Algunas aleaciones colapsaron, incapaces de soportar la carga de tensión. Unas pocas y sobrevivieron. Oro y titanio con dopaje específico. Un compuesto cerámico especializado. 2 fórmulas exóticas que nunca antes había tenido motivos para fabricar. Esto funcionaría, informó Jarvis. Si puedes proporcionar la misma interacción energética que acabas de hacer. Puedo. Lo dijo sin dudarlo y un segundo después se dio cuenta de que lo decía en serio. El miedo seguía ahí, bajo la superficie. Pero junto a él ahora había algo más. Una oportunidad. Caminó hacia una mesa diferente y sacó un holograma de su armadura actual de Iron Man. Probada en batalla, mejorada, remendada a partir de lecciones escritas con metralla y humo. Lo miró por un momento. ¿Cuánto del marco podemos reemplazar sin perder movilidad? Si las placas híbridas de Celestium funcionan como predicen los modelos, hasta un 20%, señor. Más una vez que validemos la reacción del material a un impacto sostenido. ¿Y si diseñamos un nuevo marco desde cero alrededor de esta red? 40%, potencialmente. Bien. Empezó a reestructurar el modelo de la armadura pieza por pieza. Primero, el pectoral. La columna vertebral. Los hombros. Los antebrazos. Las pantorrillas. Las zonas más afectadas. Las zonas donde las aleaciones normales fallaban. Una nueva versión del traje surgió en el aire. Silueta similar, líneas de paneles más definidas y patrones de refuerzo sutiles visibles solo si los buscabas. Lo hizo girar mientras estudiaba. Marca 43, dijo. Prototipo Celestium. ¿Ya está creando una tradición de nombres, señor? Si vivo lo suficiente, necesitaré categorías. Mejor empezar ahora. Desde la puerta abierta detrás de él, se oyeron unos pasos suaves que se acercaban. «¿Trabajas temprano?», dijo una voz de mujer. Tony miró hacia atrás. Venus, su secretaria, estaba de pie justo dentro del laboratorio, con las manos ligeramente entrelazadas. Perfectamente compuesta, con una sencilla blusa blanca y una falda oscura, parecía haber salido de una sesión fotográfica de revista y simplemente había decidido entrar en su mañana. «Llegaste temprano», respondió Tony. «Industrias Stark no se gestiona sola. Además, tu reunión de las 8 de la mañana se ha trasladado a las 7:30. Alguien tiene que impedirte unirte en pijama. Qué atrevido de tu parte asumir que usaría pijama». Ella sonrió, educada pero divertida. Su mirada se desvió de él hacia el holograma de la armadura que flotaba. ¿Nuevo diseño? Sí, dijo Tony. Algo más difícil. El mundo se está volviendo más complicado. ¿Es por eso que no has dormido? Abrió la boca, casi dijo dormí en una nada blanca infinita mientras una máquina estelar reescribía mis células. En lugar de eso, se encogió de hombros. Malas pesadillas. Buenas ideas. Suelen llegar de 2 en 2. Venus lo estudió por un segundo más de lo que le resultaba cómodo. Bueno, señor Stark, trate de no desmayarse frente a la junta. Eso socava la autoridad. Si aún no están acostumbrados a mí, es su problema. Ella se giró para irse y luego se detuvo en la puerta sin mirar atrás. Reprogramaste tu examen físico 3 veces este año, dijo con voz tranquila. Aplacé el cuarto para la semana que viene. Intenta no cancelarlo otra vez.
Tony arqueó una ceja al ver su silueta alejarse. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres terriblemente eficiente? Solo la gente que todavía tiene trabajo, respondió ella, ya a mitad del pasillo. La puerta se cerró detrás de ella. Tony se quedó en silencio otra vez. Se volvió hacia la armadura. Al nuevo metal. Al débil pulso fantasmal detrás de su corazón. Jarvis. Sí, señor. Construyamos el 43A. Y luego veremos hasta dónde llega esta madriguera. Supongo que nos saltamos todos los protocolos de seguridad. Naturalmente. Los brazos de fabricación descendieron del techo. Por primera vez desde el lugar blanco y vacío, Tony se sintió arraigado. Si el universo hubiera decidido tallar algo nuevo en su alma, bien. Él respondería de la única manera que sabía. Él haría ingeniería para evitarlo. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 2. Primera prueba de campo. 3 horas después del amanecer, Tony Stark estaba en un desierto. No metafóricamente. Literalmente. Había volado 541 millas en 30 minutos para asegurarse de que nadie viera lo que estaba a punto de probar. El Mojave se extendía interminablemente a su alrededor, su calor brillaba sobre la arena y la piedra. No había satélites en el cielo. No había drones de Shield en el radar. Jarvis se encargaba de todo. Tony se encontraba en el centro de una plataforma de pruebas de hormigón que Industrias Stark construyó años atrás y que nunca se reconoció públicamente. Era su patio de recreo. Crudo, desteñido por el sol y tranquilo. Perfecto para ver si había construido un milagro o una bomba. El MK-43A estaba listo. La armadura esperaba en el estante automatizado, las placas se abrieron como un loto de acero. La aleación Celestium captaba la luz solar de forma extraña. No era reflectante ni mate. Casi irresponsivo. Tony lo rodeó una vez, estudiando el marco. Jarvis, ejecuta la alineación interna nuevamente. Ya al 99,3%. Cualquier ajuste adicional desestabilizará los canales conectados al éter. Tony hizo una pausa. ¿Aún odias esa palabra? Profundamente, señor. Vincular su biología con un prototipo de armadura es progreso. Y progreso extremadamente inseguro. Tony subió a la platier. La armadura se cerró a su alrededor. No como los trajes antiguos, en los que el metal se une al metal. Esto se sentía orgánico. El enchapado se deslizó con un susurro casi imperceptible, como si las piezas encontraran su lugar natural. Luces sincronizadas. El luz parpadeó. MK-43A en línea. Flujo de éter. 7%. Respuesta de Celestium. Activa. Tony inhaló. El traje casi se lo tragó. Tranquilo, susurró. El luz respondió con un pico de confirmación del vínculo neuronal. Jarvis, ejecuta el prevuelo. Correr. El viento agitó el polvo alrededor de sus tobillos. Si esto saliera mal, no quedaría de él nada más que un cráter y un obituario escrito por alguien a quien no le agradaba. Condiciones de prueba perfectas. Prueba de vuelo, dijo Tony. Propulsores primarios. Los propulsores se encendieron. Pero no la llama azul a la que estaba acostumbrado. La coloración de salida se volvió blanca, como si el plasma ardiera más de lo debido. Se levantó 3 pies. 5. 10. Se quedó flotando. Perfectamente quieto. Sin tambalearse. Sin corregir. El MK-43A reaccionó a cada microcambio en su intención incluso antes de que sus extremidades se movieran. Tony dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que estaba conteniendo. Eso es, suave. Su circuito de retroalimentación vestibular está funcionando a un 93% de eficiencia predictiva, dijo Jarvis. Así no es como se supone que funciona la física. Escribe una carta enérgica a la física. De acuerdo, murmuró Tony. Vamos a estresarte. Se disparó hacia arriba. El mundo se volvió borroso. Las fuerzas G lo presionaron con la suficiente fuerza como para ser perceptibles, pero no dolorosas. El traje compensó la presión más rápido de lo que el sistema nervioso humano podía registrar. Rompió la velocidad de Mach 1 con un chasquido en el aire, atravesando el desierto. La arena se levantó bajo él, arrastrándose como la cola de un cometa. Señor, su ritmo cardíaco es estable. Eso es nuevo. Es y preocupante, señor. Tony giró hacia la izquierda. El traje se inclinó con él, casi anticipándose a la maniobra. Él se zambulló. Se detuvo en el último segundo. Voló tan bajo que el viento levantó una línea de arena a lo largo de 1 milla. Cada entrada se sintió limpia y eficiente. Casi demasiado eficiente.
Redujo la velocidad y volvió a flotar sobre la platier. Bien. Movilidad lista. Probemos la defensa. Arriba los drones. 20 cápsulas enterradas se abrieron alrededor de la platier. Se alzaron torretas. Vieja tecnología Stark que había retirado hacía años por ser demasiado letal para venderla. Se fijaron en el objetivo. Bajo rendimiento, solo cinético. Hoy no tengo ganas de un cráter. Disparo. Las primeras rondas impactaron. No rebotaron. No se detuvieron. Ellos simplemente cesaron. Una onda de distorsión blanca y vacía se extendió alrededor del traje durante un cuarto de segundo, y sus bordes expulsaron chispas fractales negras. Las balas se desplazaron repentinamente 3 metros a la izquierda, cayendo de punta a punta en la arena como si las hubieran teletransportado. Tony se quedó mirando. Jarvis, ¿qué diablos fue eso? Designación preliminar. Capa de evento. Los vectores cinéticos entrantes rotan a lo largo de un plano de desplazamiento no euclidiano. La energía se dispersa en la atmósfera superior. Me disgusta todo esto. Tony se rió. Brevemente, aguda e involuntariamente. Desplazamiento, no absorción. Eso es elegante. También es imposible. Agregadlo a la lista con física. Próxima prueba. Salida del repulsor. Levantó la mano derecha. El nódulo repulsor de la palma adquirió un brillo blanco, duro y quirúrgico. Placa de objetivo. Máxima potencia, haz enfocado. Una lanza de luz delgada como un lápiz, cortada por el éter, atravesó el objetivo endurecido de 10 pulgadas y siguió avanzando hasta excavar una zanja brillante en el suelo del desierto. El rayo perforó un agujero cilíndrico en el metal. Limpio. Suave. De un solo disparo. Producción. 412% por encima del máximo anterior con el mismo consumo de energía. 400. Redondeado hacia abajo para su ego, señor. Tony exhaló. Mantendremos esto en secreto. Demasiado tarde. En el horizonte, nubes de polvo. 6 zumbes color canela llegan rugiendo desde la puerta este, con las sirenas apagadas pero las luces encendidas. Tony gimió. Por supuesto. El convoy frenó bruscamente a 30 metros de distancia. El coronel James Briggs se bajó del vehículo que encabezaba la caravana. Con el pelo cortado al rape, bronceado y el ceño fruncido. Había sido el enlace militar de Tony desde la época de Jericho y aún no le había perdonado nada. Stark Briggs se protegió los ojos. Explosión sónica, pico de energía no identificado, y la mitad de la cordillera Nellis se iluminó como Navidad. ¿Podrías explicarme? Nueva calibración del repulsor. Me entusiasmé un poco. Briggs miró más allá de él, hacia la trinchera humeante y los drones que yacían hechos pedazos. Eso no parece calibración. Es un proceso iterativo. Briggs se pellizcó el puente de la nariz. No se supone que se prueben armas experimentales en suelo estadounidense sin, técnicamente, este es suelo de Industrias Stark. Revisé la escritura. Sin avisar al Departamento de Defensa, maldita sea. Tony aterrizó, sus botas tocaron el concreto con un suave siseo. La placa frontal se retrajo. Mire, coronel. Estoy probando los sistemas de seguridad. El mundo ha estado en silencio por un tiempo. El silencio nunca dura. Cuando vuelva el ruido, quiero ser el más ruidoso de la sala. Briggs miró fijamente el traje, las placas mate que no reflejaban el sol como debería hacerlo el metal. Esa armadura se ve diferente. Nuevo trabajo de pintura. Mierda. Tony sonrió sin calidez. Recibirás el informe redactado en 6 u 8 semanas. Como siempre. Briggs no le devolvió la sonrisa. Lo que sea que estés construyendo, Stark, y que no sea más grande de lo que puedas controlar. La expresión de Tony no cambió, pero algo detrás de sus ojos se quedó quieto. Historia de mi vida. Briggs sostuvo su mirada por un segundo más y luego volvió a subir al Humber. El convoy arrancó a gran velocidad, esparciendo arena por la platier. Tony los vio irse. Cuando el polvo se asentó, estaba solo nuevamente. Jarvis. Señor. Bloqueen toda la telemetría de los últimos 40 minutos. Triple cifrado. Si alguien pregunta, estábamos realizando certificaciones de vuelo rutinarias en el Mark 42. Entendido. Aunque me veo obligado a señalar que mentirle a la Fuerza Aérea de... Es técnicamente, martes. Es martes. Miró la zanja que la viga había tallado. Los bordes aún brillaban tenuemente. 20% celestium. Y ya parecía trampa. Inicia la cola de fabricación del MK-45L, dijo en voz baja.
40% de malla. Producción completa. Esto requerirá otros 80 kilos de sustrato tipo 0 refinado. Luego lo refinamos. Cueste lo que cueste. Elud pulsó una vez, casi con entusiasmo. Flujo de éter. 9%. Tony miró hacia el este, hacia Nueva York. Llévame a casa, Jarvis. Rumbo establecido. Tiempo estimado de llegada. 29 minutos. Tony se elevó hacia el cielo, dejando un rastro de luz blanca vacía que permaneció en el aire mucho tiempo después de su desaparición. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 3. Mi cofre tiene una barra de progreso. El problema de ser Tony Stark fue que lo normal dejó de existir rápidamente. Una semana después de la prueba en el desierto, sus laboratorios se convirtieron en su segundo hogar. De hecho, en su primer hogar. Dormía allí más que en el ático. Eso le vino bien. El laboratorio de éter de nivel 42 bullía silenciosamente con brazos de fabricación, unidades de impresión 3D, holopantallas y mesas cubiertas de ideas a medio construir. Olía a metal caliente, café y desvelo. Tony se paró frente a 3 proyecciones flotantes. 1. Registros de telemetría del MK-43A. 2. Gráficos de eficiencia del reactor de arco. 3. Un modelo a escala de su propio torso, ampliado hacia lo que estaba detrás de su esternón y que definitivamente no estaba allí hacía 2 semanas. Los 3 estaban conectados, le gustara o no. La puerta de cristal se abrió. Venus entró con una taza de viaje de acero inoxidable y una tableta. Blusa blanca, falda oscura, la compostura al máximo. Echó un vistazo a la taza y suspiró. Llevas aquí 41 horas. Tony no levantó la vista. El tiempo es una construcción social inventada por quienes no tienen reactores de arco que terminar. Bébete esto o llamaré a seguridad. Le puso un café recién hecho debajo de la nariz. Lo tomó sin romper el contacto visual con el plano del reactor. Eres un santo con tacones de 10 centímetros. 5 pulgadas. Y te perdiste el panel de energía. Les dije que estabas entregando personalmente energía gratuita a los huérfanos. Lloraron. Fue hermoso. Tony finalmente me miró, con una sonrisa burlancia. Estás perdiendo el tiempo con la planificación. Lo sé. Su vida pendiente. Ojeó su tableta y se detuvo en el escaneo del torso. Su ceja se alzó con esa leve y elegante inclinación que reservaba para cuando Tony se ponía especialmente loco. Estás construyendo algo nuevo, dijo. No era una pregunta. Siempre. ¿Algo peligroso? Todo lo que vale la pena hacer es peligroso antes de ser seguro. Venus lo dejó pasar. Era buena en eso. Tony quitó la proyección del torso y giró el esquema del reactor 180 grados. Está bien, Jarvis, háblame sucio. Claro, señor. La nueva geometría de núcleo triangular aumenta la relación superficie-volumen en un 38%. Si cambiamos la red de paladio por la variante de osmio y lirio que dibujó a las 3 de la mañana mientras cantaba Autopista al infierno, la producción teórica asciende a 9 gigajulios continuos. Tony sonrió como un niño que acaba de encontrar las cerillas. ¿Y el nodo éter? Resonancia al 96%. El nodo está sincronizando su pulso con la botella magnética del reactor. Su pecho está flirteando con la física, señor. Invítalo a cenar primero. Venus levantó la vista de su tableta. ¿Es seguro? Lo seguro es para las personas que no tienen nada extraño creciendo en su caja torácica. Aceleró el reactor hasta que el núcleo triangular llenó la habitación y luego superpuso la esfera del núcleo de éter directamente encima. El segmento brillante se iluminó en el instante en que los hologramas se tocaron. ¿Ves eso? En cuanto empujo el reactor a más de 8 gigajulios, el nodo se bebe el exceso como un universitario en una barra libre. Venus se cruzó de brazos. ¿Y cuando se llene? Entonces averiguaremos si exploto o asciendo. 50 y 50. Ella no se rió. Rara vez lo hacía cuando él hablaba en serio. Tony desestimó el reactor y, en su lugar, colocó la cola de civiles. El material que había empezado a introducir en producción el día después del desierto. Starkband 4. Un reloj que podría detectar fibrilación auricular, shock diabético o accidente cerebrovascular en tiempo real y marcar automáticamente al 911 con signos vitales y GPS. Drones Starkmed Flyer. Cuadricópteros de color naranja brillante del tamaño de una caja de pizza que podrían enviar desfibriladores, EpiPens o sangre completa a cualquier azotea de Manhattan en menos de 6 minutos. Una nueva línea de teléfonos con pantallas de puntos cuánticos y baterías de arco que se cargaban al 100% en 9 minutos y duraban una semana.
Lanzó el esquema del enjambre de drones hacia Venus. Envíale esto a Fema. Diles que es mi disculpa por la explosión sónica. Causaste 3. La caridad cubre multitud de pecados. Venus tocó su tableta. Ya está en producción. Las primeras 10.000 unidades saldrán el mes que viene. Le pondrán tu nombre al programa. Genial. Inmortalizado como servicio de entrega. Tony se giró hacia el reactor. Jarvis, prepara el nuevo núcleo. Impresión completa. Retícula de titanio, oro, osmio, iridio, botella magnética triplemente redundante. Lo quiero listo para el viernes. Eso requerirá de una gran bahía y 48 horas de su atención indivisa. Hecho y hecho. Extendió la mano y giró de nuevo el holograma del núcleo éter. 6 segmentos. Uno brillaba con una luz blanca y constante, con bordes negros parpadeando como una estrella moribunda. Hizo zoom hasta que el segmento llenó la habitación. Muéstrame eventos de crecimiento. Clips en cascada. Prueba del desierto. Activación de Event Shell más 4%. Incidente de overclocking de Gauntlet más 7%. Ayer, cuando finalmente resolvió el problema de la red del 40% a las 4:17 am más 11%. Tony exhaló entre dientes. Así que le doy adrenalina, cafeína y matemáticas imposibles. Esencialmente correcto, dijo Jarvis. La curiosidad parece ser el catalizador más poderoso. Literalmente, te impulsa a tu propio ego. Por fin, un recurso renovable. Venus levantó la vista. Lo estás disfrutando. Peligrosamente inteligente, hermosa, y ahora tengo un Tamagotchi cósmico en el pecho. ¿Qué más se puede pedir? Ella negó con la cabeza y salió. Tony vio cómo se cerraba la puerta y luego volvió a la esfera. Se puso una mano sobre el esternón. El resplandor pulsó una vez, cálido y paciente. Primera etapa, dijo en voz baja. Veamos cuántas etapas hay antes de que el universo se quede sin sorpresas. Tony se volvió hacia el torso en forma de alambre. Sacó hacia adelante el plano del MK-45L. 40% Celestium, rediseñado desde cero alrededor del nuevo reactor y lo que sea que su cuerpo se estaba convirtiendo. Inicia la impresión, le dijo a Jarvis. Y despiértame cuando el núcleo esté listo para la instalación. Defina vigilia, señor. Cualquier estado que involucre menos de 6 tazas de café vacías. Comprendido. Tony miró por la ventana hacia Manhattan, brillante y ajeno a todo. En algún lugar, los dioses estaban afilando cuchillos, los extraterrestres estaban cargando armas y Nick Fury definitivamente le estaba escribiendo otro correo electrónico con palabras fuertes. Tony sonrió con la misma sonrisa que tenía el día que salió de aquella cueva en Afganistán. Dale. El único segmento brillante pulsó más brillante, como si hubiera acordado hacerlo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 4. La llegada. Santuario. La galaxia más allá estaba en silencio. Una ruina flotante de piedra santuario se cernía sobre el vacío como un juicio a punto de caer. Sus plataformas fracturadas se desplazaban lentamente, unidas por fuerzas más antiguas que la mayoría de las civilizaciones aún en pie. Nada en el lugar parecía acogedor. Nada necesitaba serlo. El trono en el centro dominaba el espacio. Una figura enorme estaba sentada sobre ella. Inmóvil. Sin pestañear. Observando. La sombra proyectada sobre el suelo agrietado era suficiente para oprimir los pulmones de cualquiera que subiera a la platier. El aire mismo parecía curvarse a su alrededor. Thanos no se movió. No lo necesitaba. El otro se acercó al borde del estrado del trono y bajó la cabeza. Los humanos protegen su mundo con arrogancia, dijo con voz áspera. Pero sus defensas son jóvenes. Sus protectores y aún no han sido probados. El titán no respondió, pero un leve cambio de presencia lo presionó. Peligroso, abrumador. Incluso en silencio, se sentía como una tormenta inminente. El otro se tranquilizó y continuó. El Tesseracto ha despertado en su planeta. La puerta está lista. Solo necesitamos la mano derecha para abrirla. Una suave distorsión se onduló detrás de él. Una figura se materializó. Alta, delgada, con una armadura de capas verdes y negras que brillaba tenuemente bajo la fría luz del santuario. La larga lanza que portaba se balanceaba con facilidad en su mano, como si hubiera sido construida especialmente para él. Loki descendió el último escalón con confianza en cada paso. Sus ojos, agudos y calculadores, recorrieron la sala del trono en ruinas. Miró a Thanos, no con miedo, sino con una cautela mesurada. Suficiente para reconocer el poder que tenía ante sí, pero no para ceder en nada. Tu reino es encantador, dijo Loki con ligereza.
Si uno aprecia la desolación. El otro gruñó. Thanos no reaccionó, pero el aire se tensó de nuevo. Una presión mínima. Suficiente para recordarle a Loki que permanecía en presencia de alguien que podía borrarlo con un pensamiento. Loki sonrió levemente. Supongo que hay una razón por la que me has convocado. El otro se hizo a un lado. Un pequeño pedestal se alzó del suelo. Las placas metálicas se movieron, se abrieron y revelaron algo oculto en su interior. Un arma. El cetro. Un bastón largo de aleación alienígena, con una punta afilada y en el centro una gema azul brillante que latía con energía contenida. Diseño limpio. Preciso. Nada ornamental. Una herramienta diseñada para quebrantar voluntades. El otro extendió una mano. Esto, dijo, es la clave que necesitas. Loki se acercó lentamente. De cerca, la energía resonó de una manera que reconoció de inmediato. Un poder puro y vivo. De esos que potencian el pensamiento, agudizan la intención, amplifican la mente más allá de los límites naturales. Zumbó débilmente, casi como un latido. Envolvió sus dedos alrededor del eje. La gema brilló más. El cetro se alineó con él de una manera que ninguna arma lo había hecho antes, como si algo inteligente finalmente hubiera encontrado una mano compatible. Loki inhaló una vez, con firmeza. ¿Y la Tierra? Preguntó. El otro inclinó la cabeza. Un mundo débil. Ruidoso. Indisciplinado. Han probado milagros y se creen poderosos. La sonrisa de Loki se amplió. Entonces requieren corrección. El otro se acercó más y bajó la voz. Tráenos el Tesseracto. Abre el camino. Deja que los Chitauri los arrollen. A cambio, tendrás tu lugar, tu trono, en el mundo que conquistes. Loki giró el cetro una vez, probando su peso. Equilibrio perfecto. Sensible. Peligroso. Él no se inclinó. No necesito promesas, dijo. Solo oportunidad. El otro exhaló con fuerza. No lo olvides. El Tesseracto no es tu juguete. Es un poder que usas bajo tu propio riesgo. Loki lo miró con ojos tranquilos. Si temiera el peligro, no estaría aquí. La expresión del otro se distorsionó, en algún punto entre la irritación y la aprobación. Thanos permaneció en silencio. Pero Loki sentía la atención que lo oprimía. Enorme, antiguo, despiadado. Una advertencia sin palabras. Un recordatorio de que el santuario no le estaba dando un regalo. Le estaba dando una responsabilidad. Una que, si se maneja mal, acabaría con él. Loki hizo un pequeño y respetuoso gesto de asentimiento, no de sumisión, sino de reconocimiento. Entonces se giró. El espacio se distorsionó tras él, girando en azul y blanco mientras la llamada distante del Tesseracto se alineaba con la energía del cetro. El otro siseó. Los humanos creen que su mundo es seguro. Loki entró en el portal en formación. Corrijamos su error. Y desapareció. Instalación de la misión conjunta de energía oscura Shield Desierto de Nevada, 18 de marzo de 2025. El complejo subterráneo vibraba con electricidad. Docenas de pantallas mostraban señales de energía erráticas. Personal armado se alineaba en los balcones. Los ingenieros se apresuraban entre las terminales. Todo se sentía tenso, como si una sola chispa pudiera sembrar el caos en toda la cámara. En la planta principal, el director Nick Fury caminaba con paso rápido junto al Dr. Eric Selvig. El científico, de mayor edad, tecleaba furiosamente en su tableta, mientras la frustración aumentaba con cada segundo que pasaba. Director, el Tesseracto está reaccionando a algo, dijo Selvig. Es inestable. Más de lo que jamás hayamos registrado. Fury frunció el ceño. Entonces apágalo. Selvig exhaló. No podemos. Está tomando energía y de otro lugar. Sobre ellos, en una pasarela metálica, Sue Storm se apoyaba en la barandilla. Su traje, con la marca de Shield, era ligero y estaba modificado para moverse con agilidad. Su expresión permanecía serena, mientras sus ojos escudriñaban la cámara y todos sus detalles con precisión experta. Detrás de ella, Johnny caminaba de un lado a otro como un adolescente aburrido esperando el autobús. Un destello de llama bailó entre las yemas de sus dedos. Sue no se giró, pero dijo: Johnny, deja de hacer eso. ¿Qué? Estoy siendo responsable, respondió Johnny. Ni siquiera estoy en llamas. Todavía. Johnny se encogió de hombros. Abajo, Clint Barton se encaramó en la pasarela más alta, sosteniendo el arco con una mano. Mantenía la vista fija en el Tesseracto. Parpadeaba poco. Sue seguía observando el cubo. El zumbido en el aire no era normal.
Podía sentir la vibración a través de los rieles. Algo externo presionaba. Honmi se inclinó a su lado. Entonces, apuesto a que esta es la parte donde pasa algo malo. Sue no miró hacia otro lado. Honmi. ¿Sí? Estar preparado. El Tesseract destelló. Una onda expansiva se extendió hacia afuera. Los monitores estallaron con estática. Las luces parpadearon. Las alarmas sonaron. Las llamas de Honmi se encendieron instantáneamente y todo su cuerpo se delineó en un resplandor ardiente. Selvig se tambaleó hacia atrás. Está llegando a niveles críticos. Fury gritó. Apágalo. Pero ya era demasiado tarde. La luz del cubo se condensó, encogiéndose hacia adentro en un solo punto. Luego estalló. Una columna de energía azul se disparó hacia arriba como un rayo que perforaba la realidad. El aire se deformó. El tiempo se dobló. Al otro lado de la habitación, Clint apretó con más fuerza su arco. Honmi dio un paso adelante. Sue expandió un campo de fuerza sobre los científicos, protegiéndolos de la explosión. La luz se desvaneció. Algo se arrodilló en el centro de la platier. El humo flotaba a su alrededor. Armadura dorada y verde. Una lanza. Una expresión tranquila, casi divertida. Loki se puso de pie. Fury apuntó su pistola inmediatamente. Señor, baje la lanza. Loki inclinó la cabeza y examinó la habitación con una mirada lenta y deliberada, reconociendo cada arma, cada salida, cada debilidad. Vengo con buenas noticias, dijo en voz baja. De un mundo hecho libre. Honmi murmuró detrás de Sue. Sí. Entrada del villano. Sue le dio un codazo suave sin mirarlo. Los ojos de Loki se dirigieron hacia ellos. Un destello de interés. Ah, murmuró. El tizón y el invisible. Midgard se vuelve más interesante. Fury dio un paso adelante. ¿Quién demonios eres? Loki. De Asgard. Y tengo un propósito glorioso. Honmi resopló. Alguien ha estado leyendo sus propios comunicados de prensa. Loki se movió. Rápido. El cetro disparó una ráfaga directamente hacia Fury, enviándolo a estrellarse contra la recámara. Los agentes abrieron fuego inmediatamente. Loki hizo girar el cetro, desviando las balas con movimientos bruscos y precisos, pasando de una explosión a otra como si el aire mismo se curvara a su alrededor. Clint disparó una flecha. Loki la bloqueó con un movimiento rápido, redirigiéndola hacia un panel de control que estalló en chispas. Sue expandió un campo de fuerza frente a dos ingenieros que caían, atrapando escombros en el aire. Honmi se lanzó hacia adelante, encendiéndose por completo. Llama encendida. Un rayo de fuego se dirigió hacia Loki, quien lo bloqueó con una rápida barrera de luz verde. Las llamas se dispersaron a su alrededor. Honmi disparó otra ráfaga, luego se curvó hacia arriba, rodeando a Loki con velocidad. Pero Loki simplemente levantó el cetro y desató un pulso conmocionante. Honmi fue alcanzado en pleno vuelo, derribado, Sue lo atrapó con un cojín de campo de fuerza antes de que cayera al suelo. Honmi gimió. Está bien, otra vez. No, espetó Sue. Nos mantenemos coordinados. Loki aterrizó suavemente sobre un pie, girando el cetro una vez como si estuviera calentando. Su mirada se dirigió a Clint. Una sola mirada directa. Clint dudó y Loki atacó. Un rayo estrecho salió disparado de la hoja del cetro. Clint intentó esquivarlo, pero la explosión le dio en el pecho. Se quedó quieto, con los ojos parpadeando, antes de sumirse en una calma fría y vacía. Su expresión cambió. Loki dio un paso adelante, tocando nuevamente el pecho de Clint con el cetro, sellando el control. Clint se puso de pie. ¿Qué necesitas? Preguntó en voz baja. Loki sonrió. Me mostrarás el camino. Sue observó alarmada. Honmi, Clint está comprometido. Honmi se puso más caliente. Entonces eliminaremos primero al tipo de la lanza. Se lanzó hacia Loki otra vez. Pero Loki levantó una mano, y una ola de fuerza cinética pura arrojó a Honmi hacia atrás como un juguete. Se deslizó por el suelo. Sue se agachó para ayudarlo, entrecerrando los ojos. Loki se acercó a la contención del Tesseract. Selvig gritó. No toques eso. Es inestable. Loki no disminuyó la velocidad. Sí, dijo suavemente. Lo sé. Disparó directamente a la unidad de contención. La cámara se sacudió violentamente mientras el poder del cubo se liberaba, sin límites, sin control. Toda la plataforma tembló. Sue gritó. Honmi. Honmi se levantó de golpe y las llamas se encendieron por completo. Adelante. La instalación comenzó a colapsar.
El Tesseracto pulsó con más fuerza, arrastrando toda la estructura hacia la sobrecarga. Sue levantó una gran cúpula alrededor de los científicos. Honmi lanzó los escombros desde arriba. Loki agarró el Tesseracto con una mano. Su energía se deslizaba por su armadura. Pero lo absorbió, entrecerrando los ojos, adaptándose, resistiendo. Detrás de él, Clint agarró un rifle caído. Fury se tambaleó hacia arriba. Loki, no lo hagas. Loki se giró ligeramente. Creo que lo haré. Él asintió hacia Clint. Clint disparó a las pilas de combustible. La explosión atravesó la cámara. Comentario 1. Votar. Capítulo 6. Capítulo 5. La guerra comienza. El colapso comienza. La explosión azotó la cámara. Los tanques de combustible detonaron en una reacción en cadena que envió una onda expansiva por toda la instalación. El metal se deformó. Las pasarelas se desprendieron. Las lámparas destrozadas llovieron chispas. Sue se preparó para el impacto y expandió la cúpula de su escudo, recibiendo el impacto de un panel del techo que se derrumbaba. La fuerza vibró por sus brazos. Honmi. Muévete. Honmi saltó a través de la bola de fuego, desprendiendo calor sin causarle daño. Aterrizó junto a ella mientras los escombros caían en láminas. Abajo, Fury se tambaleó hasta ponerse de pie, tosiendo a través del humo. El Tesseracto pulsó violentamente en la mano de Loki, cargándose y respondiendo. Clint Barton se movió en perfecta sincronía junto a él, apuntando fuego automático a cualquier agente de S.H.I.E.L.D. que se acercara demasiado. Loki no huyó. Él caminó. Tranquilo. Concentrado. Como si el mundo que se derrumbaba a su alrededor fuera una molestia en lugar de un peligro. Sue bajó un borde de la cúpula. Honmi, habla fuerte. Pensé que nunca lo preguntarías. Honmi se lanzó. Se lanzó hacia adelante, esta vez zigzagueando entre escombros y estelas de humo. Disparó ráfagas cortas y rápidas, empujando a Loki desde múltiples ángulos. Loki bloqueó los dos primeros. El tercer disparo lo obligó a girar. El cuarto le hizo ajustar su postura. Honmi sonrió. Sí, sigue bailando, Pointy. Loki respondió con rápidos contraataques. Afilados golpes de lanza envueltos en energía verde. Cada ataque cortaba el aire con precisión, obligando a Honmi a esquivar. Sue levantó una rampa de escudo debajo de Honmi, lanzándolo hacia arriba en un arco controlado. Toma el ángulo alto. Honmi giró en el aire y envió una ráfaga en espiral hacia Loki. Quien levantó el cetro y disparó un rayo que atravesó las llamas. La explosión impactó de lleno a Honmi, cancelando su ataque y arrojándolo contra una viga metálica. Sue amortiguó su caída nuevamente, pero el impacto aún lo sacudió. ¿Estás bien? He tenido lunes peores. Loki siguió caminando. Luchas bien, respondió, con su voz oyéndose por encima del rugido del acero al derrumbarse. Pero tú luchas para retrasar el paso. Yo lucho para irme. Golpeó a Selvig con el cetro al pasar. La mirada del científico se volvió vidriosa, luego aguda de nuevo. Una agudeza equivocada. Selvig sonrió como si alguien más estuviera usando su rostro. ¿Puedo abrir la puerta?, dijo. Loki no perdió el ritmo. Clint apagó un transporte blindado en 4 segundos. El motor rugió al encenderse. Sue y Honmi corrieron tras ellos. El corredor principal era una zona de guerra. Tuberías que estallaban, luces que explotaban, el suelo se agrietaba y formaba pozos negros. Honmi voló hacia adelante, esquivando los escombros que caían. Detengan el camión. Loki estaba de pie en la cama abierta, con el Tesseracto brillando bajo un brazo. Miró hacia atrás una vez. Honmi disparó todo lo que tenía. Loki blandió el cetro. Un anillo conmocionante salió disparado. Honmi absorbió toda la fuerza, giró y se estrelló contra la pared. Sue lo atrapó antes de que cayera al suelo por segunda vez. Honmi tosió humo. Bueno, nuevo plan. Reagrupense, ordenó Sue. No perderemos a nadie más esta noche. Observaron cómo el camión avanzaba a toda velocidad hacia el túnel de salida. La voz de Sue era tranquila, mortalmente tranquila. No se escapará para siempre. Las llamas de Honmi se redujeron a brasas. Ni de cerca. El camión atravesó las puertas blindadas entreabiertas y desapareció en la noche. Unos momentos después, toda la instalación dio un último estremecimiento e implosionó detrás de ellos. Superficie desierto de Nevada. 18 de marzo de 2025 2:14 hora local. La montaña parecía como si hubiera sido golpeada por un dios. El polvo y el fuego se elevaban hacia el cielo. La estela de los rotores de los helicópteros de evacuación arremolinaba el humo en espirales.
Coulson corrió junto a él. Señor. Tenemos varios derrumbes. El ala sur ha desaparecido. Estoy consciente, murmuró Fury. Sue y Honmi salieron corriendo de la entrada principal en ruinas, ambos cubiertos de polvo y respirando con dificultad. Honmi señaló el transporte que huía. Tiene el cubo. Fury no pareció sorprendido. Sí. Lo vi. Todos observaron cómo el camión se hacía más pequeño y se alejaba. Furia exhalada. Lento. Pesado. No derrotado, pero calculando la enormidad de lo que acaba de suceder. Bueno, dijo en voz baja, eso es un maldito problema. La instalación detrás de ellos gimió una última vez. Y se derrumbó por completo. El polvo se elevó hacia el cielo. Sue miró a Fury. ¿Qué sigue? La mandíbula de Fury se tensó. ¿Ahora? Dijo. Ahora descubriremos quién cree que puede hacer la guerra en nuestro mundo. Coulson se acercó con una tableta que apenas funcionaba, con la pantalla rota pero que mostraba una lectura final. Señor, y esas señales de energía no eran locales. Fury no parpadeó. Sí. Miró a Sue, Honmi, Coulson, las ruinas en llamas de las instalaciones, los agentes reuniendo lo que quedaba de su equipo. Luego miró hacia la oscuridad distante donde Loki escapó. Estamos en guerra. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 7. Capítulo 6. Visitante. Atlántico Norte, 900 pies de profundidad. El MK-43 atravesó el agua negra, con sus repulsores brillando suavemente en blanco. La voz de Tony sonaba tranquila dentro del casco. Jarvis, háblame. ¿Cómo gestiona el nuevo núcleo la caída de temperatura en aguas profundas? Perfecto, señor. La potencia del reactor se mantiene estable a 4 gigajulios. El flujo de éter se mantiene al 9%. La red se ríe a 2000 sí. Bien. Porque estoy aburrido. Rompió la superficie describiendo un arco limpio y se niveló a 10.000 pies, con Manhattan ya brillando en el horizonte. El canal privado hizo clic. Tony, tienes a un caballero tuerto en el ático. Se está bebiendo mi café y me está arruinando la noche. Venus. El mismo tono seco que usaba cuando los miembros de la junta lloraban o faltaban misiles. Tony sonrió. Dile a Fury que estaré allí en 4 minutos. 3 minutos y 56 segundos si lo presionas. No rayes la pintura. Él lo empujó. La torre Stark se alzaba al frente, con los pisos superiores iluminados de azul. La plataforma de aterrizaje se abrió como una flor. Tony entró directamente. El MK-43 se desplegó. Las placas se despegaron suave y rápidamente hasta que salió con vaqueros y una camiseta mojada. El traje se fijó en el soporte detrás de él. Venus lo recibió en el bar con una toalla y una taza nueva. Estás goteando sobre mármol italiano. Tomo nota de su preocupación. Tomó el café. ¿Qué tan mal está? Ya es bastante malo presentarse sin cita previa. Y lo suficientemente bueno como para esperar en silencio. Estoy impresionado. Entraron en la sala de estar. Nick Fury estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas tras la espalda. Venus se quedó medio paso detrás de Tony, con los brazos sueltos a los costados. Fury se giró y arrojó una tableta de Shield sobre la mesa de café. Rígido. Director. Entrar ilegalmente en una vivienda sigue siendo un delito, ¿sabe? Fury arrojó una tableta de Shield sobre la mesa de centro. Cayó con un fuerte golpe. Tony cogió la tableta. Fotos. Loki de verde y dorado, con el cetro brillante. Clint con venas negras en los ojos. El cubo ha desaparecido. La sonrisa de Tony desapareció. ¿Quién es el tipo con los cuernos? Loki. Afirma ser de Asgard. Tony levantó la vista. ¿Del mismo lugar del que era el del martillo? ¿Cómo se llamaba? Fury entrecerró los ojos. Se llama Thor, y según los informes, sí. Se supone que Loki es su hermano, entonces, uno de ellos arrasó un pueblo en Nuevo México con un robot. El otro simplemente robó el Tesseracto, controló mentalmente a Barton y Selvig, y convirtió una montaña en un estacionamiento. La expresión de Venus no cambió, pero Tony notó una ligera tensión en la comisura de su boca. Tony siguió desplazándose. Picos de energía, residuos del portal, laboratorio destruido. Fury lo observaba como un halcón. No sabemos dónde golpeará la próxima vez. Pero aún no ha terminado. Tony cerró la tableta. Venus habló en voz baja. Vuelo a Grecia mañana. 3 semanas. Asuntos familiares. Tony se giró. Estás bromeando. El avión sale al mediodía. Estarás en reuniones o con traje, o ambas cosas. No podré contactarte. Tony exhaló.
Siempre eliges el peor momento posible para vivir. Es un talento. Ella le dedicó una leve sonrisa. Intenta que el mundo no se acabe mientras no estoy. El papeleo es un asesinato. Fury se aclaró la garganta. Tony lo miró. Entonces, ¿cuál es la obra, Cíclope? El Carrier. Reunión informativa en 6 horas. Estaré allí. Lo pensaré. Fury se acercó. Piensa rápido. Se dirigió al ascensor. Venus caminó con él y luego se detuvo en las puertas. Ella volvió a mirar a Tony. Tienes una cita con la junta a las 10:30 mañana. La he puesto a nunca. De nada. Tony levantó su taza a modo de saludo. No te diviertas demasiado en Grecia. No hago promesas. El ascensor se cerró. Tony se quedó solo. Caminó hacia la ventana, olvidándose del café. Jarvis. Señor. Desconecten el MK-43A para diagnóstico de combate. Activen la línea Mark 45. Quiero la versión al 40% lista cuanto antes. Tiempo estimado de finalización. 31 horas. Eso servirá. Tony apuró el café, dejó la taza y se quedó mirando el horizonte. Tony miró fijamente la ciudad. En algún lugar, un dios estaba planeando algo ruidoso. Tony sonrió con la sonrisa que había iniciado guerras y las había terminado. Veamos quién parparea primero. Mientras tanto, ubicación no revelada. Loki estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una piedra fría, con los ojos cerrados y el cetro sobre las rodillas. La gema azul pulsó una vez. Su conciencia se deslizó lateralmente, a través del vacío, hacia el santuario. La voz del otro se metió en su cráneo como insectos. ¿El Tesseracto está seguro? Está en mi mano. ¿Y los mortales? Corren. Discuten. No tienen idea de lo que viene. La presencia de Thanos presionaba, silenciosa y aplastante. Loki abrió los ojos en la oscuridad. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. Dame 3 días, susurró al vacío. Entonces el cielo se abrirá, y Midgard se arrodillará. La gema volvió a pulsar, más brillante. La guerra tuvo su movimiento inicial. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 8. Capítulo 7. Iron Man vs Loki. Stuttgart, Alemania. La gala brilló con candelabros de cristal y risas educadas, el tipo de evento de la vieja guardia que simulaba que el mundo exterior no existía. Entonces las luces parpadearon una vez. Todas las pantallas de la sala dejaron de emitir estática. Todos los teléfonos se apagaron. La orquesta se detuvo a media nota. Loki cruzó la puerta principal como si el edificio le perteneciera. Sin entrada imponente, sin estruendos, solo un hombre con un traje negro a la medida, con una bufanda verde ondeando como si tuviera vida propia. La gente se fijó en Loki. No habló. Simplemente miró a la multitud y sonrió como un lobo sonríe a una oveja. El pánico comenzó siendo educado y luego se convirtió en una estampida. Loki levantó una mano. Una luz verde brilló. Todas las salidas se cerraron de golpe y quedaron selladas con runas asgardianas doradas. Un único duplicado de sí mismo apareció a su lado, luego otro, luego una docena, hasta que la habitación estuvo llena de Lokis, todos sonriendo con la misma sonrisa. El verdadero avanzó, sus botas silenciosas sobre el mármol. Afuera, en el patio del museo, los visitantes se dispersaron por el frío aire nocturno. El personal de seguridad intentó obligarlos a regresar al interior. No funcionó. Loki pisó el borde de la fuente. Los duplicados desaparecieron. Levantó el cetro como si fuera la batuta de un director de orquesta. Arrodillarse. Nadie lo hizo. Suspiró, casi decepcionado. Luego hizo girar el cetro. Una ola de energía verde se extendió. Todos en el patio cayeron de rodillas como si manos invisibles los hubieran obligado a hacerlo. Un centenar de rostros aterrorizados lo miraron. Loki caminó entre ellos lentamente, haciendo clic con sus botas. ¿No es esto más sencillo? Le preguntó a la noche. ¿No es este tu estado natural? Es la verdad tácita de la humanidad. Que anhelas la subyugación. Se detuvo frente a un anciano que se negó a bajar la mirada. La voz del anciano tembló pero se mantuvo firme. Siempre hay hombres como tú. La sonrisa de Loki se hizo más delgada. Pueblo, miren a su mayor. Que él les sirva de ejemplo. Levantó el cetro. La punta de la hoja comenzó a brillar. El anciano no se inmutó. Pero antes de que el ataque alcance al anciano, una ráfaga repulsora alcanzó a Loki en el pecho. El impacto lo levantó del suelo y lo lanzó 20 metros por el patio. Se estrelló contra la fuente, y el mármol se agrietó por el impacto.
El MK-43A descendió en una estela blanca y dorada, con los repulsores destellando en un blanco vacío. El traje flotaba a 3 metros del suelo, con el pecho RT brillando como una estrella moribunda. La voz de Tony Stark salió amplificada, seca y muy tranquila. ¿Sabes? Estaba teniendo una noche perfecta hasta que decidiste jugar al cosplay de dictador. La multitud miró hacia arriba, algunos aterrorizados, otros asombrados. Loki se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo del abrigo. Su traje se desvaneció en una armadura asgardiana completa, con cuernos que se curvaban desde el casco y la capa cobrando vida como si siempre hubiera estado allí. Él inclinó la cabeza. Iron Man. El hombre que juega a ser un dios con un traje de hojalata. El estaño es cosa del año 2008. Esto es 20% de un octán y 100% malas noticias para ti. Loki sonrió. Entonces ven, mortal. Muéstrame lo que tu juguete puede hacer. Él se abalanzó. Tony lo encontró a mitad de camino. El primer choque fue un caos total. La hoja del cetro chocó contra el guantelete en una lluvia de chispas verdes y plasma blanco. Tony se retorció, le dio un codazo en la mandíbula a Loki y luego disparó repulsores a quemarropa contra el pecho del dios. Loki se rió, recibió el golpe y desapareció. Tony giró, demasiado tarde. El cetro se le clavó en la espalda. Tony activó el caparazón de evento. El golpe se deslizó lateralmente por el espacio distorsionado y se clavó en el suelo sin causar daño. Loki reapareció a 3 metros de distancia, con los ojos entrecerrados. Inteligente. Un genio, en realidad. Tony se lanzó. Misiles salieron disparados de las cápsulas de hombro. Microojivas que detonaron en campos de contención en lugar de metralla. Loki cortó a 3 con el cetro, se duplicó para esquivar al resto y luego lanzó una docena de cuchillos arrojadizos dorados que se curvaron en el aire. La armadura de Tony desplegó microescudos, desviándolos como si fueran lluvia. Chocaron de nuevo. Tony agarró la capa de Loki, lo hizo girar como un disco y lo arrojó contra un pilar de piedra. El mármol explotó. Loki rodó con él, se levantó riendo y estrelló el cetro contra el suelo. La energía verde surgió en un anillo. La explosión alcanzó a Tony en pleno salto y lo envió rodando por el patio. Se enderezó en el aire, con los repulsores encendidos. Está bien, juegos de renos. Vamos a bailar. Entró a baja velocidad y rápidamente. Loki lo recibió con una ráfaga de golpes, con el cetro girando a una velocidad inimaginable para los ojos humanos. Tony bloqueó con los antebrazos, recibió un golpe de refilón que le hirió la hombrera izquierda y luego contraatacó con un repulsor de palma que impactó a Loki bajo la barbilla, dejándolo tambaleándose. Loki se limpió la sangre del labio y sonrió. Tony cargó de nuevo. Esta vez luchó con más inteligencia. Usó el caparazón de evento para redirigir cada golpe, permitiendo que Loki se sobrepasara y luego lo castigó con ráfagas cortas y brutales. Un rodillazo en las costillas. Un repulsor en la espalda. Un golpe de hombro que volvió a romper la fuente. Loki se teletransportó detrás de él, con el cetro levantado para asestar un golpe mortal. Tony giró, atrapó el eje con ambos guanteletes y le dio un cabezazo tan fuerte al dios que el casco se quebró. Loki se tambaleó hacia atrás, aturdido por primera vez. Tony flotaba, con el pecho RT cargando con un gemido creciente. Última oportunidad. Suelta el palo y ven en silencio. Loki lo miró, realmente lo miró, y algo se movió detrás de sus ojos. Sonrió, lenta y deliberadamente. Luego bajó el cetro y se arrodilló. El patio estaba en silencio salvo por las sirenas distantes. Tony aterrizó con los repulsores aún encendidos. Elección inteligente. Loki miró hacia arriba, tenía sangre en los dientes. ¿Lo es? Un Kinghead cayó del cielo, con la rampa ya bajando. Natasha Romanoff salió con el arma desenfundada pero no levantada. Tony echó un vistazo. Romanoff. Elegantemente tarde. El tráfico, dijo. Ya sabes cómo es. Apretó a Loki con unas ataduras de tipo asgardiano. Al parecer, Shield las tenía guardadas por si acaso. Loki no se resistió. Ni siquiera parpadeó. Natasha miró a Tony. ¿Estás bien? Nunca mejor. Ella levantó a Loki por la rampa. Tony los vio irse, luego miró a la multitud arrodillada todavía paralizada por el miedo. Levantó ambas manos. Se canceló la noche, amigos. Vayan a casa. Abracen a sus hijos. Denle propina al camarero. Los repulsores se encendieron. Salió disparado hacia el cielo nocturno. Detrás de él, el Kinghead despegó, llevando a un dios encadenado.
La primera batalla había terminado. La guerra apenas había comenzado. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 9. Capítulo 8. Dios del trueno. Dentro del Kinghead. 38.000 pies sobre el Atlántico Norte. El Kinghead zumbaba con un ruido de motor constante, interrumpido solo por el ocasional rugido de un trueno lejano. El radar meteorológico mostraba turbulencias en el exterior, pero esto se sentía diferente. Demasiado regular. Demasiado deliberado. Loki se sentó tranquilamente en la fila central, con las manos esposadas con correas reforzadas, en una postura casi regia a pesar de ser un prisionero. Su cetro yacía encerrado en una caja de contención a 2 asientos de distancia. Sin él, parecía, si cabe, más peligroso. Su relajada media sonrisa hacía imposible distinguir si estaba conspirando o simplemente disfrutando del viaje gratis. Tony estaba de pie al fondo de la cabina, con la armadura reluciendo como si la hubieran pulido entre batallas. El MK-43A no había sufrido ni un rasguño durante el combate en Stuttgart. Rejilla de Celestium al 20%. Durabilidad 100% presumida. Con el casco retraído y los brazos cruzados, estudió a Loki. Natasha pilotaba al frente, tan tranquila como siempre. 2 agentes de S.H.I.E.L.D. permanecían junto a las murallas, con los rifles bajados, pero atentos. Tony rompió el silencio primero. Bueno, déjame aclarar esto. Bajas a la Tierra con una varita mágica luminosa, hipnotizas a la multitud y empiezas a exigir que todos se arrodillen como si estuvieras impartiendo una clase de yoga del infierno. Loki no lo miró. Los mortales nunca se cansan del sonido de sus propias voces. Oye, no es culpa nuestra que el silencio te ponga nervioso. No temo a nada, respondió Loki suavemente. Tony sonrió con suficiencia. ¿Ni siquiera compromiso? Impresionante. Eso finalmente hizo que Loki girara la cabeza. Sus ojos verdes reflejaban una aguda diversión. Tú eres a quien llaman Iron Man. Depende de quién pregunte. Las exnovias reciben respuestas diferentes. ¿Y de verdad crees que una armadura te eleva a mi nivel? Tony se encogió de hombros. No. Me eleva por encima de tu nivel. La sonrisa de Loki se acentuó. La arrogancia te sienta bien. Sí, me dicen eso a menudo. Un profundo trueno sacudió el avión. Uno de los agentes de S.H.I.E.L.D. miró nervioso por la ventana. Se avecina una tormenta. Tony miró hacia afuera. Las nubes no se desplazaban, sino que se curvaban hacia adentro, formando espirales alrededor de un punto fijo, como si algo las atrajera. «¿Eso no es el clima?», murmuró. La voz de Natasha resonó en el intercomunicador. «Tenemos llegada. Rápido». Tony se acercó a la ventana. Un rayo hendió el cielo. Una columna de un blanco cegador que se retorcía como un tornado divino. Y en el centro, descendiendo del cielo, había una figura vestida de rojo y plata, con su capa ondeando violentamente al viento. Tony levantó una ceja. Genial. Truenos desde Australia. La columna de rayos desapareció abruptamente. Un momento después, Thor flotaba justo al lado del Kinghead, con su expresión grabada en piedra, su cabello moviéndose salvajemente y el Mjolnir aún brillando. Sí. Definitivamente no es el clima. Tony presionó la rampa de liberación. La parte trasera del avión se abrió con un rugido hidráulico. El viento rugió. La lluvia empañó el suelo de la cabina. Thor voló con un control perfecto, sus botas golpearon la cubierta con tanta fuerza que todo el Kinghead se inclinó y los instrumentos emitieron advertencias. En el momento en que entró, el trueno retumbó nuevamente, silencioso, como si estuviera esperando que él hablara. Sus ojos se fijaron en Loki. Hermano. La sonrisa de Loki se mantuvo intacta. Thor. Llegas tarde. Thor avanzó con paso firme, con autoridad en cada paso. ¿Dónde está el Tesseracto? Perdido, dijo Loki, indiferente. En una apuesta que nunca aprobaste. Lo devolverás, advirtió Thor en voz baja. ¿Lo haré? ¿Qué asgardiano de tu parte? Diciéndome lo que haré y lo que no haré. Tony se deslizó entre ellos, con una mano levantada. Bueno, Blondie, bajemos un poco el tono de Shakespeare. Estás en mi avión. Thor se giró hacia Tony. Por un instante, la cabaña pareció encogerse. ¿Te atreves a interferir en los asuntos asgardianos? Me atrevo a hacer muchas cosas, dijo Tony. Es un problema. La terapia es cara. Mjolnir zumbaba en el agarre de Thor y los relámpagos se arrastraban por su superficie. Loki, por supuesto, parecía encantado. Escucha al hombre, Thor. Es casi inteligente. Thor lo ignoró y tomó el brazo de Loki. Tony dio un paso adelante en el mismo momento. Oye.
Grandullón. Está bajo custodia de Shield. Eso está por encima de tu salario, Mjolnir giró. La parte posterior del martillo se estrelló contra el pecho de Tony con la fuerza de un camión lleno de camiones. El impacto lo arrojó directamente fuera de la rampa abierta. Caída libre. 30.000 pies y caída. El cielo se tragó a Tony. Las nubes pasaron a toda velocidad. El viento rugió. El luz de Tony parpadeó en rojo durante medio segundo antes de que Jarvis lo estabilizara. Informe de daños, ladró Tony. 0 daño estructural, señor. La red de éter absorbió el 98% de la transferencia cinética. Sus costillas están perfectamente intactas. Genial. Porque odiaría que me diera un puñetazo un dios del trueno y no poder salir caminando. Giró en el aire, con los estabilizadores activados, y salió disparado hacia arriba, directamente hacia el Kinghead. Dentro del Kinghead, Thor ahora tenía a Loki por el cuello, arrastrándolo hacia la rampa abierta. Loki no hizo ningún esfuerzo por escapar. Al contrario, parecía divertido. Sigues siendo tan impulsivo, hermano. Esto termina ahora, gruñó Thor. Oh, espero que no. Un rayo se bifurcó afuera mientras Thor arrastraba a Loki hacia la tormenta. Ambos desaparecieron entre las nubes arremolinadas. El Kinghead se balanceaba tan fuerte que Natasha tuvo que luchar con los controles. Afuera, un rastro de relámpagos descendía, demasiado recto para ser natural. Thor se dirigía al bosque Schwarzwald. Tony explotó hacia arriba a través de las nubes de tormenta, con los repulsores encendidos, persiguiendo el rastro brillante dejado por Mjolnir. Bosque Schwarzwald, Alemania. El amanecer se arrastra sobre las montañas. Niebla que se desplaza entre los pinos negros. Thor se estrelló contra una cresta rocosa rodeada de árboles imponentes y Loki aterrizó a su lado con mucha más gracia a pesar de que todavía estaba esposado. La lluvia repiqueteaba suavemente. Los truenos retumbaban en lo alto como un motor viejo. Thor soltó a Loki bruscamente y dio un paso atrás, con Mjolnir girando lentamente en su mano. Me dirás dónde se llevaron el Tesseracto. Loki se sacudió el polvo imaginario del abrigo. ¿Y arruinar la diversión? Eso sería de mala educación. Traes el caos a Midgard por un trono que no mereces. Traigo claridad. Abrazan la libertad hasta que se vuelve incómoda. Se arrodillarán, Thor. Siempre se arrodillan. La expresión de Thor se quebró y la tristeza se atravesó a través de su ira. Esta oscuridad no te pertenece. El hermano que recuerdas, dijo Loki en voz baja, murió en el vacío. Lo que salió es lo que queda. Un relámpago brilló a lo largo de la superficie de Mjolnir. Entonces te llevaré a casa encadenado, si es necesario. Loki sonrió con suficiencia. Puedes intentarlo. Una raya de color blanco dorado atravesó el cielo. Tony se estrelló contra la cresta, aterrizando entre ellos con un ruido metálico y con el traje humeando por el vuelo. El casco se abrió de golpe. Señaló a Thor. Bien, Capitán Sparkles. Segunda ronda. Solo que esta vez, ¿qué tal si hablamos antes de que alguien juegue béisbol con mi pecho? Thor se giró lentamente. Te interpones entre mi prisionero y yo. Corrección. Prisionero de Shield. No eres ningún rey. Bien. Menos papeleo. Un rayo crepitó en el brazo de Thor mientras levantaba su martillo. Los repulsores de Tony se iluminaron en respuesta y un brillo blanco se extendió por ambas palmas. Loki los observó como un hombre en una función de teatro para el que ya había comprado palomitas de maíz. Esto debería ser entretenido. El bosque quedó en silencio. La niebla quedó suspendida como si el aire mismo se estuviera preparando para el impacto. Tony inclinó la cabeza. Te escucho, grandullón. ¿Me lo vas a explicar antes de empezar a golpear? Los ojos de Thor se entrecerraron y su voz sonó baja y segura. Me llevo a mi hermano. La postura de Tony cambió. Los repulsores se iluminaron. No va a pasar. Un rayo subió por el brazo de Thor. Los repulsores de Tony gritaron mientras cargaban. La tormenta rugió. La cresta tembló. Las dos figuras estaban una frente a la otra. Un oro cegador contra un azul crepitante. Loki sonrió.